No aceptamos órdenes del presidente de la República. Presidente, usted no es mi jefe, ¿oyó? Buques de guerra rusos acaban de atracar en puertos venezolanos y esto no es un desfile militar ni una visita de cortesía. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Venezuela? Calles militarizadas, tanque por donde quiera y dos superpotencias que podrían enfrentarse por Venezuela. Rusia, cuando parecía que todo era presión de Estados Unidos contra Venezuela, de pronto entró en escena Moscú. Rusia dejó claro su mensaje: no están solos. Venezuela y Rusia unifican sus ejércitos militares para enfrentarse a Estados Unidos. Hoy fueron vistos cientos de militares rusos en Venezuela. Rusia ratificó su apoyo inequívoco al gobierno venezolano y habló de solidaridad incondicional, justo cuando Estados Unidos tiene buques de guerra y presencia de sus fuerzas armadas en la zona. Las calles se encuentran militarizadas y cientos de venezolanos hacen sus maletas y se marchan del país. Cuando hubo la bonanza petrolera, aquí de todos los países del mundo vinieron a dar aquí ninguno fue rechazado, fueron recibidos con los brazos abiertos. Y ahora, ¿por qué a nosotros los venezolanos nos rechazan en todas partes del mundo? ¿Qué estamos pagando los venezolanos que en todos los países nos rechazan, nos humillan, nos maltratan? ¿Cuántos de ustedes piensan que si Estados Unidos ataca a Venezuela, Rusia lo va a defender y estos terminarán enfrentándose? Una guerra en Venezuela entre Estados Unidos y Rusia podría ser peligroso para todos los países de la región, no solamente para los venezolanos que tratan de escapar de lo que se viene en el horizonte, sino para los países vecinos como Colombia, los cuales también podrían tener que unirse a estos conflictos armados. Pero ¿cuál creen ustedes que sería la solución para que el ejército de los Estados Unidos no se meta a Venezuela, que no ataquen a Nicolás Maduro y se evite un conflicto militar armado con los rusos? ¿Sería entregándole a Nicolás Maduro? Muchos dicen que la única solución al conflicto para que Estados Unidos no decida invadir Venezuela y Rusia decidiera retirar todos sus militares es si Nicolás Maduro llegara a alguna negociación con los estadounidenses. ¿Pero qué podría negociar Venezuela con Estados Unidos? ¿Y creen ustedes que Rusia se lo va a permitir? Estados Unidos necesita recursos y Rusia también ha invertido muchísimo dinero en apoyar y defender a Nicolás Maduro y a Venezuela. Hay que tener en cuenta que todas las instituciones del país, sin excepción, están controladas y dominadas por militares, generales que son confiables para Nicolás Maduro, que lo han mantenido en el poder, y aunque algunos han intentado rebelarse, la gran mayoría siguen fiel al chavismo. Ahora bien, Rusia defenderá sus intereses en Venezuela con o sin Nicolás Maduro, dijo el mismo Vladimir Putin, que ellos tienen millones de dólares invertidos en el país y advierten que harán hasta lo imposible para mantener a Nicolás Maduro en el gobierno, pero si llega a ser capturado, ellos van a imponer un nuevo gobierno afiliado a los intereses de Rusia. Bombazo internacional. Rusia rompe el silencio y se pone del lado de Venezuela, en la que Moscú confirmó su apoyo incondicional al gobierno de Nicolás Maduro. Lavrov expresó un respaldo absoluto a Caracas, asegurando que Rusia no permitirá que Venezuela quede sola en esta peligrosa escalada geopolítica. María Corina Machado y Edmundo González piensan que si Nicolás Maduro es removido del cargo o negocia con Estados Unidos para irse a Rusia o a México, donde ya se le ha ofrecido asilo político, Edmundo González quedaría libremente para convertirse en el presidente del país. Para defender nuestra integridad territorial, nuestras aguas y nuestra soberanía nacional. Pero Rusia ha insinuado en múltiples ocasiones que si Nicolás Maduro llega a hacer alguna negociación para salir del país, Diosdado Cabello o algunos otros miembros militares afines al Kremlin van a ser considerados para dirigir la nación. Pero les pregunto, ¿creen ustedes que si Nicolás Maduro sale de Venezuela, aunque es muy poco probable, y llega otro miembro del chavismo al gobierno, las cosas van a mejorar o todo se empeoraría? ¿Querría Estados Unidos continuar con una incursión militar agrediendo a los venezolanos y quitándoles su país
la soberanía y la independencia? ¿Van los venezolanos a salir a las calles a luchar contra el ejército de los Estados Unidos si llegan los tanques y los aviones y militarizan todo el país? Esa es una pregunta que todos deberíamos contestarnos, porque hoy es en Venezuela, pero muy pronto los militares gringos podrían estar en las fronteras de tu país. Ahora, Venezuela unifica su ejército con los militares rusos y fueron vistos cientos de militares de Rusia llegar al país. Vamos a ver cómo han militarizado las calles y muchos venezolanos han comenzado a irse. Algunos están yendo a Colombia, pero la mayoría están migrando a México. Quedó registrada la llegada de 2 aviones rusos a Venezuela. Se logra evidenciar de qué se componen las 35 toneladas de material que se descargaron de estos 2 poderosos AN-124 y Ilyushin 62. Ya se ha desatado todo tipo de rumores sobre la presencia de 100 militares rusos que llegaron en las aeronaves. Desde que Juan Guaidó asumió como presidente interino apoyado por Estados Unidos y la Unión Europea, de Venezuela se marcharon más de 10 millones de inmigrantes. La mayoría de ellos están en Sudamérica y otros en Estados Unidos y México. Pero si tenemos un conflicto militar en el país donde Estados Unidos ataque puntos estratégicos dentro de Venezuela y aún con esos ataques militares no logren capturar a Nicolás Maduro, Rusia va a seguir enviando material militar y va a seguir enviando su ejército. Y esto va a ser una escalada donde más de la mitad de la población del país se va a marchar. ¿A dónde creen ustedes que se van a ir millones de venezolanos si Estados Unidos desata el caos? Un infierno jamás y nunca visto desde la liberación de Simón Bolívar. Aquí tenemos Maduro para rato. ¿Cuánto gana usted, señora? ¿Cuánto es su salario? El sueldo mínimo. ¿Qué compra con 150.000 bolívares? Comida. Por ejemplo, un kilo de milanesa cuesta más de 70.000 bolívares en Katia. Yo no como carne, yo como vegetales, como legumbres. Un kilo de tomate cuesta más de 30.000 bolívares. Bueno, no se compra un kilo, se compra un poquito. ¿Así vive usted de a poquito? Sí. Nicolás Maduro es bastante inteligente. La unificación del ejército de Venezuela con la fuerza militar de Rusia le da la posibilidad de mantener efectivos militares del país en territorio venezolano, los cuales podrían caer bajo un ataque de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué va a pasar si Estados Unidos envía un ataque militar a Venezuela directo y allí caen abatidos varios miembros del ejército de Rusia? Directamente se estarían declarando la guerra y esto enfrentaría a los 2 países más poderosos. Algunos dicen que Rusia no está metida directamente en Venezuela porque tiene intereses en otros países. No han podido obtener la victoria en Ucrania ni en los territorios que están exigiendo como suyos en Crimea, y esto obliga a Rusia a estar combatiendo en varios frentes. Por eso nos surge la pregunta más importante: ¿cuál de estos países y territorios es más importante para Rusia mantener defendido ante una posible invasión inminente de los Estados Unidos? ¿Ucrania, Crimea o Venezuela? ¿Cuál de los 3 representa mayor ganancia, mayores recursos y menores riesgos políticos y militares? Recordemos que cuando Estados Unidos está por el medio, Rusia también debe tener muchísimo cuidado, porque Estados Unidos es la potencia militar más fuerte. Rusia no va a querer enfrentar a Estados Unidos cuando ya enfrenta varios conflictos en todos los puntos cardinales de la tierra. Ahora, las calles en Venezuela están militarizadas con tanques. Vamos a ver cuántos tanques, aviones y militares rusos han llegado a Venezuela a darle todo su apoyo a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello. He tenido la oportunidad de hablar con varios venezolanos que salieron huyendo tras la violencia que se desató en el país y le he preguntado: ¿qué crees tú que va a suceder en Venezuela si sacan a Nicolás Maduro? ¿Te regresarías nuevamente al país? Muchos dicen que sí, que van a regresar a Venezuela, pero para eso tiene que desaparecer el chavismo. La pregunta es:
¿Creen ustedes que si sacan a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello se va a convertir en el próximo presidente? Algunos dicen que incluso Cabello tiene más poder en Venezuela que Nicolás Maduro. El poder de Diosdado Cabello es fundamental para mantener en operación el gobierno de Maduro, porque él es quien se encarga de las finanzas, según algunos militares que han desertado de las filas del ejército de Venezuela. Diosdado Cabello controla prácticamente todo en el país: el dinero, la política y los militares. Mientras que Maduro da las órdenes, Diosdado Cabello es quien la está ejecutando. Por eso, muchos venezolanos que salieron del país son pedidos en extradición por Diosdado Cabello, quien celebra cada vez que uno de ellos es apresado y detenido en los Estados Unidos por las autoridades de inmigración. Él pide que se lo regresen y ya sabemos lo que va a suceder con cada uno de los venezolanos devueltos al país. Ahora, la única solución para que Venezuela pueda tener de vuelta a todos los inmigrantes que se fueron es si desaparecen Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, quien intentaba, según algunos medios, no hemos podido confirmar esa información, que Diosdado Cabello intenta escapar en un avión. Se dice que un avión que desapareció en las montañas porque volaba demasiado bajo, iba con la familia de Diosdado Cabello. No sabemos lo que ha sucedido con estas noticias porque no se ha presentado en televisión nacional en los últimos días, y esto mantiene en jaques a todos los venezolanos que quieren un cambio de régimen, que haya un nuevo gobierno, pero muchos temen que la llegada de un nuevo gobierno desate un conflicto militar sin precedentes. Y ya sabemos que Nicolás Maduro tiene al pueblo controlado, armado hasta los dientes, y hay muchísimos milicianos que irían hasta las últimas consecuencias para defender el chavismo. Aunque sí, hay muchísima gente que ha salido del país y está en contra del gobierno que hoy dirige Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Hay millones de personas que están a favor de que continúe Nicolás Maduro como su líder y presidente. Los únicos que podían derrocar a Nicolás Maduro sin disparar una sola bala eran los venezolanos que se oponen a su gobierno, pero la mayoría de ellos han abandonado el país. Más de 10 millones de personas que, si hoy se encontraran en Venezuela, sumados a los que se oponen al gobierno de Maduro, imagínense ustedes, hubiera una avalancha de personas en la carretera, y ni siquiera militarizándola con los militares rusos y sus tanques podrían detener semejante cantidad de personas. Es imposible que Nicolás Maduro y Diosdado pudieran mantenerse en el gobierno si tenemos al 90% de la población marchando en las carreteras. Ahora, ¿pueden Rusia y Estados Unidos enfrentarse por Venezuela? ¿Creen ustedes que si Estados Unidos ataca algunos puntos específicos dentro del país para ir detrás de Nicolás Maduro sin avisarle a Rusia, y sus militares perecen allí por los ataques de Estados Unidos cuando lance sus misiles, esto va a enfrentar a Estados Unidos con Rusia, además del conflicto que tenemos ya internamente en el país? Este es el principal temor de algunos expertos, que va a desatar un caos, el infierno en Venezuela, ahora que se han metido los rusos y que Estados Unidos intenta meterse. Los estadounidenses cuentan con el apoyo del pueblo venezolano, pero los rusos cuentan 100% con el apoyo del presidente y de todos los militares que controlan y dominan el país. Los venezolanos hoy por hoy parece que viven en una fortaleza militar donde lo que dicen está siendo escuchado y lo que escuchan no puede ser divulgado. Esperamos que el país continúe en calma, porque si se desata el conflicto y se llegan a enfrentar Estados Unidos y Rusia, que son dos potencias nucleares, esto pondría en peligro a toda América Latina. Es decir, que nosotros mismos que estamos hablando del tema y no defendemos ni a un bando ni al otro, podríamos también salir perjudicados si se llega a desatar el infierno en el país. Estados Unidos tiene sus portaaviones, Rusia ha enviado sus militares y Venezuela está armada hasta los dientes. Díganme ustedes
Si creen que ahora que fueron vistos cientos de militares rusos en Venezuela, Estados Unidos no se va a meter a atacar al país. Además, ¿piensan ustedes que es bueno o malo que las calles de Venezuela estén militarizadas y hayan tanques y personal militar de Rusia con presencia en todas las calles del país? Los voy a leer a todos en los comentarios y no se olviden que si la información brindada les fue de altísimo valor, de favor, compensarnos con un like. Les invito a suscribirse al canal y compartirlo, mientras que nosotros para todos le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.